Nos tomamos un tinto con Mónica Leder, ella es hija de Carlos Leder, nos atiende a esta hora. La W recibió una carta donde el señor Leder le pide al presidente de la República que por favor haga cumplir un acuerdo al que él llegó con las autoridades de los Estados Unidos. Después de tener una cadena perpetua más 135 años de cárcel, su pena fue rebajada a 50 años. El señor Leder insiste en que su pena debería ser de 30 años, que es la pena máxima en Colombia, y que a sus 70 años le gustaría morir en su país. Doña Mónica nos atiende a esta hora. Doña Mónica, buenos días. Buenos días, Julio, ¿cómo estás? Bien. Doña Mónica, hablamos con uno de los abogados de su padre y nos dijo, el abogado Arroyave, que efectivamente pues él estaba al tanto de esta información, pero que él no había manejado el caso. Que ese caso, en el caso del general Noriega, que sería la razón por la cual su padre se quita de encima 100 años de cárcel más la cadena perpetua, pero se queda en 50 años, que es lo que tiene hoy, fue arreglado con un abogado norteamericano. Y decía Arroyave que a lo mejor allí en ese arreglo las cosas no quedaron muy claras y que hoy la situación pues parecería irreversible. Igualmente consultamos con el gobierno de Colombia y no se observa ningún interés por parte del gobierno de Colombia de querer hacer algo en donde aparentemente no se puede hacer, porque fue el acuerdo al que llegó ese abogado norteamericano en nombre de su padre con las autoridades norteamericanas. Yo quisiera, doña Mónica, porque pues hemos seguido recibiendo mensajes de personas que insisten en que el caso de su padre sea revisado. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue el arreglo que hizo su padre con ese abogado americano cuando se produjo la información relevante que él dio en el caso Noriega? Exactamente, Julio. Pues mira, la negociación que se hizo con el gobierno americano, el cual también todo el aval de las negociaciones, que eso es uno pues de las cosas que siempre se está pues obviamente en los últimos días también tocando el tema con el gobierno colombiano, es porque todas las negociaciones que él hizo fue bajo los dos gobiernos, ¿no es cierto? Entonces, que ahora digan que solo es bajo el gobierno americano, siempre pues, y ahí en la misma carta que envió mi papá, él siempre manda pruebas de cada cosa que dice. Entonces, pues ahí además está el documento donde dice que las negociaciones son unos acuerdos entre los dos países, tanto el gobierno colombiano como el americano. Y bueno, la negociación que se hizo en ese momento en el caso del general Noriega era la siguiente: por testificar, pues en este caso, lo que él iba a obtener era una condena igual o menor a la del general Noriega. ¿Qué pasa en ese momento? Que el general Noriega fue condenado a 30 años de prisión. O sea que mi papá, la máxima condena que debió haber obtenido por esa negociación son 30 años o menos. Y pues ya sabemos que además el general Noriega salió libre hace 6 años, o sea que tampoco ni siquiera cumplió pues la condena que fue otorgada en el principio, que son los 30 años. También por el otro lado tenemos el tratado de extradición, que coincidencialmente da la cantidad exacta de años, que son igual 30. Lo que pasa ahora es que ya el gobierno también decide decir que tampoco la cobija, ya después de tantos años de estar bajo el tratado, tampoco la cobija en este momento la extradición. Entonces esa fue la negociación que se hizo. Y después Mónica, dime. Permítame, vamos por partes para entender punto por punto, ¿le parece? Dale, perfecto. Usted dice que acá los dos gobiernos, tanto el americano como el colombiano, hicieron parte de la negociación. Sí. Nosotros cuando hablamos con el ministro de Justicia dijo que eso no fue así, que quien hizo la negociación con el gobierno norteamericano fue su padre y que ahí el gobierno colombiano nada tuvo que ver. Sí, ¿Usted exacto. por qué nos informa y por qué dice que el gobierno colombiano sí tuvo que ver en esa negociación y en qué momento estuvo presente? Mira, está totalmente respaldado en la información que se manda, en la primera parte además de la carta donde él lo dice, y siempre el gobierno colombiano está involucrado. Además el gobierno colombiano fue el que lo extraditó, ¿sí me entiendes? Entonces siempre han estado en todos los casos. Lo que pasa es que a ver cómo... Bueno, perdón, sino que es que a veces obviamente con esta información... Tranquila, adelante. No ha sido fácil esta semana. ¿Qué pasa? Nosotros ya de alguna manera con la respuesta del gobierno entendimos, como dice Julio al principio, ya su punto de vista negativo totalmente.
y bueno, ya es mirar como otras opciones, pero siempre han estado en la negociación. Por eso mismo, además, y hablando de los tratados, han sido siempre ellos en su constante respuesta, que además también se envió en esta carta, que también se le envió en este momento al presidente, donde la misma presidencia, obviamente no en este gobierno, sino hace unos años, le manda el comunicado a mi papá que está bajo ese tratado de extradición. Entonces la negociación, como tú me decías, está también en una de las pruebas de la cooperación. Es un archivo en la exhibición en este momento lo estoy viendo acá, en la página número 2, en la prueba también número 2, y dice obviamente en inglés que ha sido supervisado y el acuerdo está entre los dos países. El gobierno de los Estados Unidos dice agreement between the United States and the government of Colombia, o sea que es un acuerdo entre los dos gobiernos y esas pruebas están. Ok, entonces ahora usted dice que por esa razón el gobierno colombiano sí debería ayudar a su padre en esta causa de poder regresar a Colombia. Ahora entremos a las declaraciones que dio su papá en contra del general Noriega de Panamá para tener una reducción de pena, y que es otro de los puntos que argumenta su papá en esa comunicación. ¿Qué le responde el gobierno norteamericano frente a la pregunta de por qué el general Noriega quedó libre y su papá sigue privado de la libertad cuando él fue el que entregó la información para que pudieran condenarlo? Mira, es que ese además es el caso, que nosotros no recibimos nunca respuesta de nadie. Nosotros, por más peticiones que se hagan a cualquiera de los dos gobiernos, siempre lo que recibimos es silencio. O sea que no, si nos dan alguna respuesta, pues por lo menos tendríamos algún argumento pues para o seguir mirando por otros caminos. Pero es que nosotros no tenemos respuesta. Por eso mismo se ha hecho también el llamado al gobierno colombiano, porque ellos como gobierno, para que intercedan y nos den también respuestas, o por medio del gobierno colombiano con sus negociaciones con el gobierno americano, tener alguna respuesta, que ellos entren como, pues sí, hablar por medio no solo de mi papá, sino de tantos extraditados, que es el problema que además tiene este proceso de extradición. No es solo, ellos son seres humanos, son además ciudadanos colombianos que han cometido algún delito. Sí, claro, yo no estoy cambiando ese hecho, pero siguen siendo ciudadanos y tienen que ser respaldados por un gobierno. Entonces, por eso no tenemos tampoco nunca una respuesta. Uno como ciudadano normal, ¿no es cierto? A veces hace peticiones y no las contestan, pero está también en el gobierno, que eso fue también el llamado que estaba haciendo mi papá como una súplica a que por favor intercedieran por él, para él poder lograr respuestas, el por qué no han sido cumplidas sus negociaciones. Doña Mónica, yo sé que mirar atrás pues no tiene sentido, pero ¿su padre no acepta en privado cuando habla con usted que cometió un error yéndose a juicio? Si usted mira lo que le ha pasado a personas que tienen acusaciones mucho más graves, que no fueron a juicio, pues muchas han estado en la cárcel 2 y 3 años. Exactamente. Pues mira, lo que pasa es que en esa época todo era muy diferente a lo que está pasando actualmente, y más en la extradición. Yo pienso que en ese momento pensó haber tomado la mejor decisión. Lógico, ha tenido muchos años de arrepentirse, no solo de eso, sino de muchas cosas más. En ese momento yo pienso que pensó de pronto tener los mejores abogados, estar muy asesorado. Ellos no veían la verdad como la extradición como tan fuerte. Es más, yo pienso que hoy en día tampoco la gente ve lo grave que es una extradición. Lógicamente, lo que tú mismo dices, hay personas que de alguna manera han obtenido otro tipo de beneficios, de menos años, de una libertad, de una protección para sus familias. Pero si la gente también viera lo grave que es, yo pienso que los delitos no los seguirían cometiendo. Nosotros somos una familia, los cuales, pues yo de alguna manera nací, fue en este mundo, yo no me involucré después ni nada. Yo, cuando mi papá lo extraditaron, yo tenía 4 años, y yo pienso que en esa época, Julio, ellos no pensaban tampoco que lo que estaban haciendo, o ese negocio en el cual estaban metidos, fuera a tener las consecuencias judiciales que ha tenido hoy en día. Entonces, sí, obviamente
ya puede arrepentirse de muchas cosas, de pronto cómo se manejó el juicio, por ejemplo, que él mismo dice en la carta que ahora es el tema de los 55 años, ¿por qué? Porque ni siquiera eso se lo cumplieron, a él lo tienen que llevar a una audiencia, leerle sus cargos, él todo le llegó una carta a los meses diciendo usted ha sido condenado a 55 años y ya no le cumplieron la negociación inicial. Entonces obviamente él sí se ha arrepentido de muchas cosas, pero en el momento yo pienso que él estaba, y él lo sabe, estaba actuando pues de la mejor manera, no pensando que iba a ser el resultado. Yo quisiera que nos describiera cuáles son las actuales condiciones de detención del señor Leder, porque pues sabemos que las condiciones de detención para cierta clase de prisioneros son muy graves en los Estados Unidos, el aislamiento al que los someten. ¿A quiénes, por ejemplo, tiene el derecho a ver y con cuánta frecuencia? No, mira, él sigue siendo en una cárcel de máxima seguridad, lo que tú dices, pocas horas de luz, poco contacto con los demás, él tiene derecho a que lo visite solo familia, gente muy cercana. Durante muchos años, una hija mayor, son pues dos, estábamos autorizadas, la hija mayor, mi mamá y yo, las cuales pues mi hermana es ciudadana alemana, entonces pues ella no tiene ningún problema de entrar al país, pero pues mi madre y yo como ciudadanas colombianas no, en los últimos 20 años pues a mí solo me dieron un permiso, una visa hace 12 años, desde eso no lo ve, mi mamá pues ya lleva 20 años sin visitarlo y actualmente ya tiene 3 hijos más, que ellos también en este momento tienen permiso de visitarlo y son las visitas que recibe. No sé qué tan frecuentes sean, siempre pues modificar esa lista de visitantes no es fácil y ya pues ellos ya han tenido pues lo que pasa es que además acuérdense que la dificultad también de viajar de pronto de un país a otro o Estados Unidos siendo un país pues en su inmensidad también no es tan fácil uno estar pues siempre en constante visitas en una prisión, pero pues él tiene derecho en este momento es a ver a su familia. Esos son los que siempre han tratado de visitarlos, pero es en los últimos años donde ya estos hijos, pues mis hermanos han podido visitarlo en un par de ocasiones más. Mónica, ¿y usted habla por teléfono con él? Sí, mira, nosotros tenemos contacto pues telefónico, es muy escaso la verdad, y por medio de cartas, pero nada de redes sociales ni mails, sino siempre cartas físicas. Sí, o sea que usted no sabe la reacción de él después de la negativa a su carta. Pues mira, estoy la verdad como esperando, no he tenido la oportunidad en este momento de hablar con él. La última carta que sé que ya está muy al tanto, tenemos pues él tiene contacto de todas maneras pues no solo conmigo sino con el resto de la familia, hemos podido, sé que ya tiene como un poco la idea de lo que está pasando, pero pues bueno, de todas maneras la verdad la respuesta del gobierno lógicamente no fue positiva para nosotros, para su caso, pero la verdad de alguna manera obtuvimos una respuesta porque lo que les contaba ahora, nunca nos dicen nada o a veces se han hecho intervenciones ante gobiernos no solo sino anteriores o dicen en el momento de que sí, vamos a colaborar o vamos a investigar, vamos a ponernos al tanto, pero es de momento nomás y nunca recibimos respuesta alguna. Entonces, así haya sido negativo para nosotros lo que nos dijo el gobierno, que tampoco estoy de acuerdo obviamente con su pronunciamiento, pero ya por lo menos de alguna manera recibimos una respuesta y no tenemos que esperar otros próximos 2 o 3 años para saber cuáles son los pasos a seguir y seguir confiando en un gobierno donde definitivamente el ciudadano colombiano es lo que menos les importa y mucho menos un extraditado. Doña Mónica, gracias por su tiempo, por atendernos. Queríamos actualizarnos después de la carta que recibimos que había pasado con su padre. Ha sido usted muy amable. No, muchas gracias Julio a ustedes por interesarse en el caso, por estar siempre pues en la noticia y de todas maneras también pues quiero aprovechar este espacio para hacer un llamado al embajador de los Estados Unidos a que por favor también revise nuestro caso como hijos de narcotraficantes. Sé que no soy la única en Colombia que añora ver a sus padres. Los hijos no tenemos la culpa en qué hogar nacimos
y los antecedentes no se heredan, y yo también como ciudadana y como ser humano merezco poder tener la oportunidad de volver a abrazar a mi papá de nuevo. Entonces es un llamado pues que hago a la embajada para que por favor después de tantos años por lo menos intervengan para que nosotros, tantos hijos de extraditados, podamos tener esa oportunidad de nuevo. Yo pienso que es lo mínimo que nos merecemos. Muchísimas gracias, Julio, y feliz día. Feliz día, Mónica. Ya regresamos. Esta es la W. Ha recibido una carta del señor Leder en donde expresa su preocupación por el manejo que le están dando a su caso. Pero básicamente lo que pide es que se haga justicia con el acuerdo que hubo sobre sus años en cárcel. Lo que cuenta el abogado pues llama la atención, y es que en buena parte Leder se quita 2 cadenas perpetuas de encima acusando o contando la verdad sobre el general Noriega, quien ya termina su cárcel en los Estados Unidos y fue capturado después de Carlos Leder. Por lo general es al revés, el que ayuda sale primero. Y lo otro es pues ya la situación personal de no poder ver a su hija, de no poder tener contacto con las autoridades y de que no se le respete un tratado universalmente conocido como es el intercambio de prisioneros. Él, por ser alemán, podría pedir traslado a Alemania, donde a lo mejor se sentiría más cómodo. La hija de Carlos Leder es una joven diseñadora que también se ha contactado con la W y nos atiende a esta hora. Se llama Mónica Leder. Mónica, buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Cuándo le quitaron a usted la posibilidad de ver a su padre? ¿Cuándo fue la última vez que lo vio? Mira, ya va a ser 7 años que yo no veo a mi padre. Sí. Mónica, su padre dice que él cree, en la carta que me envía y que yo me imagino usted leyó, que él cree que después de que él se quejó por la violación a sus derechos al debido proceso, es que usted pierde la visa. ¿Usted cree lo mismo? Sí, total. A él siempre, de todas maneras, lo que pasa es que pues la familia de nosotros es muy pequeña y él tiene las entradas restringidas. Él no puede recibir visita de todo el mundo, solo de mi hermana mayor, mi madre y yo. Y como somos nosotras 3 nomás, a él siempre lo amenazan es con eso, cuando pone una queja, cuando no colabora, cuando eso, siempre se desquitan es con nosotros. Entonces, claro, es una de las formas como que él siente que siempre le pueden violar sus derechos y que le obligan a hacer cosas pues que no están. Entonces sí, claro, cuando él se queja o cuando él tiene algún problema, inmediatamente la solución de ellos es quitarnos a nosotros el acceso a él. Mónica, pierde usted el acceso físico, es decir, de hacer una visita y compartir con él cara a cara un encuentro, pero también pierde el acceso telefónico, de cartas, de comunicación. No, por medio de correo nos podemos comunicar, pero pues a veces la verdad no me llegan muchas cartas, que a veces también por teléfono nos comunicamos, pero pues, a veces puede ser muy constante, en unos días pues puede ser seguido y después puedo pasar 2 meses sin hablar con él. Y a veces cuando hablamos me dice como, ¿recibiste mi carta? No. A veces sí se pierde correo, no entendemos por qué, pero pues me imagino que también es es por ese mismo lado del gobierno, porque él también, todo lo que entra a él, o las cartas que nosotros le escribimos, o los documentos que él nos manda, todo primero pasa por un medio que revisa absolutamente todo de lo que estamos hablando. Entonces, pues por medio de cartas y telefónicas nos podemos comunicar, pero también a veces nos lo restringen. Mónica, ¿el problema ha sido solo con usted o también con su hermana y con su mamá? Con mi mamá, mi hermana es ciudadana alemana, pero siempre somos mi mamá y yo. Nosotros ninguna de las dos tenemos visa. Nosotros estuvimos radicadas en Estados Unidos por unos años cuando yo era mucho más pequeña, por medio pues de programas del gobierno. Ya después cuando nos devolvimos para Colombia, a mí me negaron la visa por 8 años, hasta que hace 7 por fin me la dieron solo por una entrada y pude ir a visitarlo, pero una de las cosas que me dijeron en la embajada era que solo era por una entrada, pero que volviera, que les demostrara que yo no me iba a quedar en Estados Unidos, que podían confiar en mí para ellos irme alargando el plazo de la visa. Y así fue, yo fui, visité a mi padre, volví. Cuando ya volví a solicitar otra vez la visa, no, pues prácticamente me dijeron que, además pues que solo me la dieron a mí, mi mamá en ese momento no se presentó porque pues yo ya era mayor de edad en esa época, entonces me podía presentar sola a ver si de pronto teníamos más posibilidades de que a mí sola me la dieran.
Entonces, cuando ya volví de Estados Unidos a presentarme, me dijeron que no, que antes, que ellos prácticamente habían cometido un error al haberme dado la visa, porque yo no era apta para una visa americana, ya que tenía nexos con el narcotráfico, lo cual mi padre pudo haber sido sentenciado por narcotráfico, más yo no tengo pues ningún cargo. Yo era muy pequeña cuando mi padre lo extraditaron, nosotros del narcotráfico no hemos vivido, entonces pues eso era falso. Además, entonces me dijeron que yo no era apta porque tenía pues mi padre era preso en los Estados Unidos, y estuve revisando una de las leyes que ellos tienen, y eso puede ser cierto, pero solo por los primeros 5 años de la sentencia, y mi papá ahora ya va a cumplir 23 años preso. Me dijeron también que de la única forma que me podían de pronto dar una visa era que les firmara un waiver, que es como una solicitud pidiéndoles un perdón a ellos por narcotráfico. En ese entonces yo tenía 21 años, entonces yo les dije pues que me explicaran mejor. Tuve asesoría ahí de unas personas en la embajada y me dijeron que no, que eso sí, que era prácticamente como yo declarándome narcotraficante y que pidiéndoles perdón, que por favor, que me había equivocado y pidiéndoles perdón. Yo les dije, no, yo no les voy a firmar eso porque yo a mis 21 años, además que nunca he estado untada de eso, no me voy a declarar narcotraficante ante el mundo. Además, lo que ellos me decían era, firme este waiver y dentro de 5 años, porque yo en ese momento estaba cursando mi carrera, cuando usted ya se gradúe, cuando ya se gradúe de su carrera y pase 5 años laborando, puede volver, y si usted nos firma esto, estudiaremos su caso. O sea, pues que ni siquiera pues era como usted nos firma esto y le vamos a dar visa. No, estudiarían el caso. Entonces yo ese papel no se los firmé y eso tampoco les ha gustado como que mucho, pero pues por Dios, mi padre cometió un error y está totalmente pagando por él. Y yo pienso que los problemas no los pueden heredar los hijos. Entonces llevamos todo este tiempo y después de eso me presenté varias veces. Después me volvieron a llamar de la embajada que me presentara, que ya me iban a dar la visa, y llegué allá, hice otra vez todos los trámites y también me la volvieron a negar, que no, que ellos definitivamente a mí no me podían, que porque no les llevaba pruebas, pero todas las pruebas que ellos a mi mamá y a mí nos han pedido, todos se los hemos llevado, pero definitivamente no nos quieren dejar ver a mi padre, porque él le están negando desde hace más de 2 años absolutamente contacto con todo el mundo, inclusive con el gobierno colombiano. Mónica, ¿cuántos años tenía usted cuando su padre fue capturado y extraditado? Yo tenía 4 años. 4 años. Sí. ¿Cómo fue el desarrollo de entender todo lo que había hecho su padre desde su niñez hasta pues ya su edad adulta y el paso por sus años de colegio? ¿Cómo era esa relación suya con la información sobre Carlos Leder? A los 4 años me imagino que usted no tenía cómo entender qué estaba pasando. Luego, ¿cómo le fueron explicando esto? No, mira, pues gracias a Dios he tenido una madre maravillosa que pues siempre hemos sido las dos, entonces nos hemos apoyado en todo. Desde el principio nada me lo ha negado. Siempre estaba al tanto de la información, por pequeña que fuera. Obvio que es complicado y una niña de 4 años pues explicarle que su padre está siendo extraditado, pues es complicado que uno asimile esa información. Pero siempre he estado presente. Nosotros vivíamos en una ciudad muy pequeña que además la noticia de mi papá no se podía esconder porque tú la veías en todos los medios, desde antes de ser capturado aparecía en televisión. Entonces es un proceso siempre difícil para la familia explicarle a esto, sobre todo a los hijos muy pequeños, pero siempre he estado al tanto de la situación. Mi mamá, gracias a Dios, desde muy pequeña me ha dicho todo, lo hemos sabido manejar entre las dos. No sé, he tenido una vida muy normal, nunca fue la vida ni la de hija del capo, ni de extravagancias, ni de nada. Nosotros no nos tocó absolutamente nada de eso. La gente que ha estado a mi alrededor siempre me ha apoyado, no me ven tampoco ni como la hija de Carlos Leder, sino como Mónica Leder, y ya hoy en día yo pienso que es así. Pues mi vida ha sido muy normal, muy tranquila, he tenido mis amigos, en el colegio fue también muy normal. Como te digo, vivíamos en una ciudad pequeña, entonces todo el mundo sabía también por qué estábamos pasando, entonces la gente pues era muy prudente, y la que no, pues la verdad yo estaba tan pequeña que a veces ni me daba cuenta, pero pues siempre estaba ahí mi mamá para protegerme. Entonces, pero no, relativamente todo es muy normal mi vida. Créeme que no es la vida como muchos piensan de la hija del capo multimillonario
No, ha sido muy muy tranquila y siempre he estado al tanto. Hay cosas difíciles de asimilar, la distancia, las visitas, estar con un padre prácticamente o en una relación por teléfono, pero también él ha estado siempre muy pendiente de mí. A mí la figura paternal pues no la he tenido al lado, pero mi relación con él es súper buena, es perfecta. Yo siento que hasta puede ser mejor. El amor que siento por mi papá y el amor que él siente por mí puede ser hasta mejor que cualquier persona que esté libre, porque tenemos una muy buena relación. Cuando podemos estar en contacto lo hacemos, y pues una de las cosas que a él más le duele, y obvio que a mí también, es que no podamos vernos, porque al fin y al cabo él se ha perdido de toda mi vida y solo nos hemos visto muy pocas veces. Y siempre, por ejemplo, de las primeras veces que yo me vi con él, yo tenía 11 años y después me volvió a ver y tenía 20, entonces los cambios han sido gigantes. Y él, por ejemplo, a él le ha dado antes más duro, porque a veces le mando fotos y me dice como que ven, pues él a veces como que no entendía que la niña chiquita que dejó ya había crecido y que tenía opinión y que podía hablar y que sabía además del tema, porque él siempre trató como de mantener todo muy aparte, de no involucrarme en nada. Hasta por eso hasta ahora más o menos los medios conocen mi historia, porque yo llevo todo este tiempo muy alejada de todo, porque siempre hemos querido mantener un bajo perfil, siempre hemos querido tener una vida muy normal. Entonces, pues hasta ahora lo hemos logrado. Mónica, y en esas comunicaciones con su padre, en esas conversaciones, ¿han debatido el tema? ¿Han hablado de las consecuencias que para ustedes ha tenido la historia en el narcotráfico de su padre? Sí, claro, y él de todas maneras, pues lógico que él está, pues lógicamente él está arrepentido. De lo que más se arrepiente, obvio, es no poder haber estado con nosotros, de no poder estar con su familia, de no ver a su hija crecer, de los dolores que le causó a sus padres. Entonces hablamos de eso y se arrepiente pues de no habernos, sobre todo pues de no haber podido estar conmigo y haberme podido dar una vida normal, tranquila. Pero pues la verdad relativamente yo también la llevo. Yo tampoco lo juzgo a él por sus cosas. Cometió un error y yo más que nadie sé lo duro que está pagando él por eso. Entonces siempre tratamos de manejar, es una relación también pues como cualquier padre con su hija. Hablamos pues de mi vida, hablamos de, no sé, del país o de la farándula, pues me entiendes, de manejar cualquier cosa, del colegio, de la universidad, de manejar una relación muy normal. Pero lógico que él sabe que, y es lo que los no sé, bueno, los capos o los narcotraficantes o la gente que piense o que está en el negocio hoy en día es lo que debe pensar, que él lastimosamente lo aprendió de la manera más difícil. Pero lo que los narcotraficantes no saben, ellos en el momento de su negocio y de sus cosas y de su gran poder que sienten tener, no piensan es en su familia, que son siempre los que y sobre todo en sus hijos, que son los que terminamos pagando por hechos que ni siquiera éramos conscientes en un momento. Mónica, eso quiere decir que cuando usted habla de no pensaron en sus hijos, pero sobre todo habla de colegio y universidad, es que usted el apellido Leder le ha pesado, ha sentido el peso de los errores de su padre en su vida de colegio, de universidad, de en algún momento de rechazo, de tener problemas para conseguir un trabajo, o que la acepten en un colegio, o que pueda estudiar donde quiere. Pues mira, lo que yo te decía ahora, la verdad, pues nosotros siempre he sido como muy tranquilo, en la mayoría de partes no, pero cuando era más pequeña, ya por ejemplo, que ya estoy más grande, que ya en universidad, que quiero trabajar, no creas, siempre, y mucha gente me lo ha dicho, como que, óyeme, tú con tu apellido, que, pues sí te van a aceptar. Gracias a Dios, a mí me parece una cosa, gracias a Dios he dado con gente muy buena que la verdad ha creído en mí, ha visto más allá de mi apellido y me ha ayudado a salir adelante. Pero lógico que hay gente a veces, como hay gente que le llama mucho la atención, como, tú eres Leder, ¿cómo así? Tú eres hija de Carlos Leder, ven, pues, y quieren como conocer más de la historia, listo. Pero obvio que también hay gente que no le parece y me ha excluido de cosas. Pero, pues, la verdad, a mí eso ya, después de tantos años, no, pues, no me afecta. Ya sé, pues, es una piedra más en el camino, pues, levántate y sigue para adelante con tu frente. ¿Y en algún momento llegó a pensar en la posibilidad de cambiarse el apellido? Pues sabes que mucha gente me lo ha dicho, pero pues a mí la verdad no me ha pasado por la cabeza, porque
mira, por ejemplo, es algo tan sencillo que en la embajada, hoy en día tú ya tienes las huellas de todo el mundo sabe quién eres tú, la tecnología pues está súper avanzada. Aparte, si tú te cambias el apellido, siempre va a quedar el historial que tú tenías de tu vida relativamente pasada. Entonces siempre va a aparecer en cualquier archivo, si revisan, de que si yo me puedo llamar Mónica, no sé, González, entonces cuando mires el archivo vas a ver que tuve un cambio de apellido. Entonces tampoco me parece significante. Por ejemplo, en mi carrera también me han dicho mucho, como, óyeme, de pronto te perjudica. Pero pues yo soy diseñadora de moda, si la gente no puede ver más allá de mi apellido y aceptar mis propuestas de moda y mis diseños, pues no sé, también como que, pues también qué pensar, pues, solo que me den una oportunidad y vean más allá de mi apellido, eso es lo único que yo pido. Mónica, ¿por qué su padre se quiere ir para Alemania? ¿Por qué ustedes quieren que se vaya para Alemania? Pues porque allá, porque primero que todo es el gobierno más interesado en él. Segundo, mi padre es ciudadano alemán y Alemania ha sido su meta toda la vida. Pues no sé, por las propuestas que ellos les hacen, porque viviría una vida más calmada. De todas maneras, acá el país, primero que todo, nunca lo ha apoyado tampoco en nada, ni el gobierno. Para nadie es secreto la situación que vive el país. Y pues no, él siempre ha sido, él ya quiere, obvio, que vivir su vida tranquila, pasar desapercibido, ya como una nueva oportunidad, vivir aparte. Entonces, Mónica, Alemania todos los capos son heredados por sus empleados, por sus sicarios, por los que les ayudaban, por un piloto. ¿Quién heredó el imperio de Carlos Leder? No, pues hasta que pues donde yo sé, nadie, absolutamente nadie. Mi papá lo extraditaron y hasta ahí llegó absolutamente todo su imperio. Mónica, sobre Leder hay muchas leyendas, pero pues quienes en algún momento le conocimos recordamos su pasión por la música. Tenía una obsesión sobre todo por la música de su época, por los Rolling Stones, por los Beatles, y hubo mucha leyenda alrededor, inclusive que alguna vez invitó a una celebridad a alguna de sus fincas, que en algún momento tuvo unas relaciones con ellos, con grandes músicos que a él le apasionaban. ¿Eso es carreta o eso es cierto? No, mira, la verdad, pues, alrededor de él tú no te llegas a imaginar la cantidad de mitos que hay y la cantidad de cuentos. Siempre que porque era multimillonario, entonces que traía a los Rolling Stones y que era mejor amigo de John Lennon. Pues hasta donde yo tengo entendido, muchas de esas cosas son falsas, entonces pues la verdad no sabría cómo confirmar. Pero no me diga las que son falsas, dígame cuál es cierto. No, por eso te digo, yo tenía 4 años cuando mi papá lo extraditaron, yo ya de sus excentricidades de la época, a mí la verdad no me tocó absolutamente nada, ni sé nada de ellas. Sí, por Mónica, ejemplo, ¿ustedes cómo han podido demostrar que ustedes no se han beneficiado del dinero ilícito por las actividades criminales que adelantaba su padre? ¿Cómo han podido ustedes demostrar que no han vivido de esa plata? Pues porque la verdad, esa plata no existe. Esa plata, ahora todos los narcotraficantes dicen que no tienen plata y eso no puede ser. Eso no puede ser. Mira. O sea, Carlos Leder exportó toneladas de droga a los Estados Unidos desde su pista en las Bahamas y con sus aviones, y tenía una agilidad para burlar a las autoridades norteamericanas. Sí. Y eso produció una plata. ¿Qué se hizo esa plata? Esa plata se desapareció. Esa plata no existe, no hay propiedades, la isla, además que nosotros entramos en extinción de dominio, entonces digamos, las pocas propiedades que quedaban ya no existen. Tú sabes, mira, cuando pasa algo con los capos, o se mueren o son extraditados, hay mucho testaferrato, hay muchas cosas que las propiedades se pierden, ¿me entiendes? Esas grandes fortunas de Leder, eso ya no existe. A mí me dicen, por ejemplo, mucho que las caletas, por Dios, mi papá estaba en una época de que las caletas tenían que haber sido muy diferentes a las que muestran hoy en día en televisión, que son organizadas y con aire y todo eso. En esa época ni siquiera ellos pensaban, porque además eran prácticamente los primeros narcotraficantes grandes en Colombia. Entonces ellos vivían en un imperio que pensaban que no se iba a caer, ni que nunca se iba a acabar. Pero tú preguntas a las familias de los narcotraficantes de los 80 y hoy en día la mayoría ni siquiera vive bien. Nosotros vivimos al día con el trabajo de mi mamá,
con los trabajos de nosotras, y ahí por medio de nuestros papeles y nuestras cuentas bancarias le hemos podido demostrar, empezando por la embajada, de que nosotros no nos hemos enriquecido por medio del narcotráfico. ¿En qué trabaja su mamá? Mi mamá es banquetera. Ella hace eventos. ¿Y su hermana? Mi hermana también es diseñadora. Diseñadora. Mónica, le tengo una última pregunta, ya que usted nombra la palabra televisión. ¿Usted qué siente cuando ve una serie como El Capo o El Cartel de los Sapos o Las Muñecas de la Mafia? ¿Usted se ve ahí? Pues la verdad, yo no me veo nada de eso. No me las veo, sé que son grandes producciones, por ahí lo que alcanzo a ver en comercial, pero no es en general esas producciones, sino que la verdad, pues como que a veces me parece que el país le llama mucho la atención el narcotráfico, y como a mí me ha tocado vivir otra vida que no es de excentricidades ni de tantas maravillas como pueden mostrar en algunas, entonces la verdad las evito. Pero me parecen grandes producciones, estuve viendo más o menos unas, o lo que uno ve en comerciales y en capítulos, pero hay unas que muestran una realidad, hay otras que no, hay otras que lo adornan mucho, no sé, a veces no es que me identifique en todas, de pronto con El Capo, vi un poco como la relación y las cosas de su hija, pero pues por lo que vi a ella le tocó ya mucho más pesado que a mí gracias a Dios nunca me ha tocado nada. La gente me ha aceptado más, ve más allá de mi apellido, gracias a Dios. Entonces no, pues como que vea mi vida reflejada en muchas de ellas, no. Mire, Mónica, me están contactando fuentes en este momento del Departamento de Estado sobre el tema de su visa, y hay algo que no está claro. Usted es inadmisible. ¿Mónica? Sí. Usted es inadmisible para entrar a los Estados Unidos por ser hija de narco. Exactamente. Porque para ellos usted, así usted diga que no, usted terminó beneficiándose en algún momento, como su mamá, de dinero producido por la actividad del narcotráfico. Y eso es suficiente para que un gobierno como el de Estados Unidos se reserve darle visa. Lo que no entiendo es por qué en algún momento se la dieron. No, es que mira, por eso, ellos nos han pedido, lo que tú me dices, nos han pedido todas las pruebas, nosotros se las hemos llevado todas las pruebas se las hemos llevado. Mi papá lleva preso 23 años, nosotros acá no vivimos en ningún imperio, nosotros trabajamos para salir adelante, nosotros no tenemos ni una caleta ni nada, pueden revisar nuestras cuentas, todo lo que ellos nos han pedido que llevemos para demostrárselo, lo hemos hecho. Pero ellos dicen que ahora deciden decir que nos hemos beneficiado. Nosotros no nos hemos beneficiado en ningún momento de mi papá. Nosotros no tenemos lujos, tenemos un carro muy básico, muy normal. Vivimos en nuestra casa, pero es una casa también muy normal. Nosotros no tenemos las cuentas bancarias gigantes, ni nos podemos dar los lujos. Como ellos saben, ellos mismos saben que nosotros no nos hemos beneficiado. Nosotros estuvimos en Estados Unidos en un programa del gobierno. Ellos sabían absolutamente toda nuestra historia. Tú vas a la embajada y a mí prácticamente ya no me toca ni siquiera llevar papeles porque saben absolutamente todo con la sola huella digital. Esos son excusas y cosas porque ellos ni siquiera revisan nuestros papeles. El año pasado, en abril, le preguntaron al embajador de los Estados Unidos acerca de mi caso y me dijo que dijo que ni siquiera estaba al tanto, que lo iba a revisar. Mónica, una última pregunta sobre el mundo de la música. ¿Qué pasó con el John Lennon que mandó a hacer su padre en tamaño original y que estaba a la entrada del hotel de Armenia, de la posada? ¿Qué pasó con ese John Lennon? Mira, la situación con la posada es la siguiente, pues es que esto está en proceso de extinción de dominio y el gobierno lo tiene totalmente abandonado. De la posada no queda absolutamente nada. ¿Pero dónde está John Lennon? Entonces el John Lennon, por esto mismo, por inseguridades y por cosas, y por mal manejo del gobierno, al John Lennon se lo robaron. Era bien difícil robárselo porque era grandote, ¿no? No, pero es que bien difícil. Me gustaría que algún día, si ustedes van al Quindío y pasen por la posada alemana para que veas cómo es la situación donde está, y ahí vas a entender cómo se lo pudieron robar. Ya no hay cabañas, no hay edificaciones, es todo totalmente un esqueleto. Hasta el piso se lo robaron, allá no hay agua, no hay luz, no hay absolutamente nada. Mónica, muchas gracias por atendernos. Sé que usted ha protegido mucho por seguridad su identidad, no se ha dejado fotografiar, mantienen un perfil muy discreto, pero
por petición de su padre, pues ustedes han querido con su abogado romper su silencio y expresar estas preocupaciones. Ojalá que muy pronto tengan una respuesta. Y nuevamente, Mónica, gracias por atendernos. Ay, muchas gracias a ustedes por esta colaboración, de ayudarnos pues por medio de ustedes, pues no sé, a ponerle como, a pedirle al presidente y a todo el gobierno que por favor le pongan más cuidado a sus extraditados y que se fijen por favor en el caso de mi padre, y al embajador de los Estados Unidos que por favor revise el caso, que él sabe muy bien que nosotros no nos estamos beneficiando de absolutamente nada del narcotráfico, y es un derecho que tiene cualquier preso a estar junto a su familia.